Vamos a ver el tema de atar y desatar al estilo del primer siglo. Queremos ver de qué manera podemos dar un conocimiento un poquito más amplio de a qué se refiere el Señor Jesús cuando le dijo a Pedro en Mateo 16, 19, ¿verdad? De que podía o que tenía la autoridad. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora, nosotros podemos ver en esta declaración que hizo Jesús, ¿verdad? Fíjense bien, hay que analizar siempre la Biblia sin ninguna contaminación, sin ningún apasionamiento, sin ninguna inclinación, porque desde que el exegeta o el que va a hacer una hermenéutica va a hacer una interpretación de la palabra, no tiene que tener sesgados sus conocimientos, porque de lo contrario no va a poder hacer una exégesis o una o hacer una práctica hermenéutica correcta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Si nosotros leemos en Mateo también 18, un par de versículos, un par de capítulos después, dijo palabras muy similares a otros discípulos, el Señor Jesús. Nosotros podemos ver muchas cosas que pasaron en este contexto, pero queremos entrar en materia en esta declaración que hizo el Señor Jesús para mostrarle, para enseñarle a Pedro que podía atar y desatar, o sea, tenía una autoridad delegada por el Señor. Ahora, ¿cuáles son las explicaciones de esta enseñanza más comunes acerca de de estos versículos, ¿verdad? De atar y desatar. Eh, Nosotros hoy, la mayoría de la gente asume que tiene algo que ver con guerra espiritual, pero no tiene que ver absolutamente nada, ni con atar demonios, ni con atar circunstancias. No hay ningún asidero en la Biblia que diga que es así. De hecho, el contexto circundante se trata de la autoridad del discípulo, que nada tiene que ver. El diablo aquí no está involucrado en nada, en lo absoluto. Ahora, en realidad, atar y desatar son expresiones técnicas legales, jurídicas. Son técnicas legales conocidas en este mundo judío antiguo. Obligar prácticamente es restringir, confirmar, limitar en un sentido legal únicamente. Prohibir es algo como decir, desatar, viéndolo desde el punto de vista de los judíos antiguos, desatar es desatar, liberar, soltar en un sentido legal 100%. O sea, era algo, permitir algo, pues. Ese es el sentido correcto que Jesús le está dando a Pedro en ese momento. Ahora dice que podemos ver, nosotros podemos ver una serie de ejemplos, pero vamos a citar a alguien que creo que todos los que hemos estudiado la palabra de Dios y la Biblia, lo hemos estudiado, es a Flavio Josefo. Flavio Josefo en la Guerra de los Judíos, en el tomo 1, en la página 111, él hace referencia a la reina Alejandra de Jerusalén. Y fíjense bien, los fariseos se convirtieron en administradores de todos los asuntos políticos de la época. Estaban facultados para desterrar y redimir o readmitir a quienes quisieran ellos, como para también desatar o atar. Pero en estas declaraciones prácticamente no tenían nada que ver en lo absoluto, no tenían que ver nada con demonios ni con circunstancias. No se pueden atar las circunstancias ni los demonios. Por eso es que hay que tener mucho cuidado para cuando vamos a interpretar la Biblia y debemos no solo de tomar lo que está ahí escrito para los primeros judíos, sino que tenemos que saber en qué momento y qué quiso decir el escritor en ese momento, en esa circunstancia. Entonces, cuando Jesús usó la terminología en los evangelios, tampoco habló de oración o de guerra espiritual.
Él está haciéndolo en un contexto legal. O sea que los términos que él está utilizando para interpretarse correctamente a través de los contextos del primer siglo, lo correcto es como lo pudimos ver en lo que Flavio Josefo hace, pues dice, al igual que los fariseos en esa cita de Flavio Josefo, los discípulos se les dio el derecho de legislar, el derecho de hacer reglas y normas, permitiendo y prohibiendo cosas en su propia comunidad, pero eso no tiene nada absolutamente que ver eh, eh, con lo que habíamos hablado al comienzo, o sea, desatar al estilo prácticamente del primer siglo. Recuerdan que eh, en el monte de Sinaí fueron dados única y exclusivamente 10 mandamientos. ¿Qué pasa cuando hay intervención de hombres y empieza el hombre a interpretar y a hacer y a tornar? Se empieza a dificultar la cosa. Miren, Dios dio, Dios nos dejó 10 mandamientos. Vinieron los fariseos y empezaron a interpretar la palabra y a aumentar y a poner leyes que ni ellos mismos podían, 600 y pico de leyes que ni ellos podían cumplir. ¿Qué vino a hacer Jesús? No, Jesús no vino a abrogar la ley como él mismo lo dice. Él vino a reducir todo ese montón de palabrerío y todo ese montón de cosas, a reducirlas a dos, porque es más fácil para el ser humano interpretar 2 artículos que interpretar 630 y pico de leyes. Entonces dice él, amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume todo. Por eso es que atar y desatar no tiene nada en absoluto que ver con demonios ni con circunstancias. Muchas gracias.